Alrededor de las 17:30 se va a estar votando alivio fiscal para monotributistas y también para autónomos. Y aquí a mi derecha tengo al diputado del PRO, Luciano Laspina. ¿Es una buena medida la que se va a votar? Sí, nosotros vamos a acompañar. No consideramos que esto sea un alivio fiscal en términos estrictos, porque básicamente lo que hace es ajustar por inflación lo que habría que ajustar a fin de año, pero dado el ritmo tan acelerado que tiene la inflación, el oficialismo ha decidido adelantar, en el caso del mínimo no imponible, el impuesto a las ganancias, y en el caso del monotributo, el ajuste de las escalas, lo cual nos parece muy razonable. Nosotros además estamos pidiendo, y creo que hay un principio de acuerdo con el oficialismo en este sentido, se ha venido conversando, equiparar las deducciones que tienen los trabajadores autónomos respecto a los trabajadores de cuarta categoría, lo cual puede significar un alivio, en este caso sí, real, sobre los trabajadores autónomos, son los maestros, los docentes, los odontólogos, los psicólogos, etcétera, que trabajan de manera autónoma, los médicos. Y bueno, en esto estamos conversando, así que es una ley que yo creo que está enmarcado en un proceso más general, que es que dado que el gobierno no puede bajar la tasa de inflación, ha decidido adelantar todas las indexaciones que tenía previstas para fin de año. Está la ley de Máximo Kirchner para adelantar la suba del salario mínimo vital y móvil, por el cual ajustan los planes sociales. Está esta ley de Sergio Massa, que básicamente adelanta la indexación del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias y de los monotributos. Está también, obviamente, la ley de Grabois en el Senado para la creación de este salario universal, que de alguna forma también le agrega un componente salarial a los sectores más vulnerables. Es decir, un gobierno que no puede frenar la inflación, lo único que está tratando de hacer es, con paliativo, tratar de indexar las escalas, los programas sociales, para tratar de paliar una situación muy dramática en materia inflacionaria. Laspina, en ese sentido, buenas tardes, gracias por quedarse allí unos instantes con nosotros en medio de la sesión. Más allá del aumento del 29% en los máximos de facturación para los monotributistas, que entiendo que además no va a recargar lo que pagan mensualmente dependiendo de la categoría en la que estén, es decir, no va a implicar que tengan que pagar más en el mes a mes. Usted mencionó al pasar que iba a haber una modificación más sustancial de la que entiendo va a suceder, o el proyecto de Massa hablaba, en términos de los autónomos. Porque hoy los autónomos pueden facturar por año, sin pagar ganancia, 694 pesos. El proyecto Massa hablaba de que podían facturar por año, sin pagar ganancias, hasta 1.010.000 pesos, lo cual significaría casi 88.000 pesos por mes. Lo cual a todas luces era, o quedaba muy descalzado, porque el que está bajo relación de dependencia en convenio paga ganancia a partir de los 325.000 pesos. El monotributista le están haciendo un salvoconducto para que pueda pagar menos, y además tiene un régimen simplificado. Al autónomo lo estaban castigando, no había tenido modificaciones el año pasado. Massa daba cuenta de una ley que finalmente nunca llegó en marzo del año pasado. Pregunta del millón es, ¿ese tope entiende usted que va a ser mayor entonces? Bueno, nosotros en nuestro dictamen de minoría, para ser bien precisos, nosotros planteamos la equiparación de la deducción especial de los trabajadores de cuarta categoría, o sea, trabajadores en relación de dependencia, con la de los autónomos. Estamos en diálogo con las autoridades, con el oficialismo, y vemos mucha predisposición y también iniciativa del lado de ellos también, porque había un proyecto, es justo decirlo, del diputado Santoro también para en esta línea, y obviamente el diputado Testaz había presentado lo suyo. Varios de nosotros venimos de hace tiempo planteando esta posibilidad y se está discutiendo. Yo soy optimista de que vamos a llegar a un punto de acuerdo. Así lo estuvimos conversando con algunas autoridades del oficialismo. Me parece que eso está pendiente, algunas conversaciones, sobre todo adentro del bloque de Juntos por el Cambio. Tenemos algunos sectores que están pidiendo un poco más, tenemos unos sectores que aceptan lo que se está discutiendo, así que sí, yo creo que va a haber más novedades por el lado tanto de monotributo como de autónomos, porque está abierta un poco la discusión en los dos frentes. Bueno, eso sería una buena noticia. Ahora, Laspina, quería preguntarle tenemos entendido que el oficialismo votó por no dar explicaciones con respecto al tema del avión, que nos tiene a todos tan preocupados y con tantas preguntas sin responder. Digo, ¿qué argumentos dio el oficialismo hoy allí en la Cámara de Diputados para no dar explicaciones sobre un tema como este? La verdad que lo único que escuchamos fueron reproches, chicanas. Obviamente no hubo apoyo para apartarnos del reglamento y citar a
a comparecer al canciller Cafiero para que dé explicaciones respecto a todo este desaguisado que se ha generado desde el punto de vista de la inteligencia, la geopolítica. La verdad que mucha preocupación, fueron discursos muy duros y la verdad que las explicaciones del oficialismo fueron muy vagas, fueron tratando de mezclar, de agredir respecto a otras gestiones anteriores y otros malentendidos. La verdad que muchísima preocupación por parte de todos los bloques, no solo de Juntos por el Cambio, de todos los bloques, por lo que es una situación muy irregular, muy confusa, que a mi juicio tiene detrás quizás tramas que todavía no conocemos, pero que parece ser va mucho más allá de lo que puede ser un avión comercial simplemente haciendo vuelos de rutina. Son demasiadas cosas en un gobierno que ha tenido una historia muy larga de complicidad con las dictaduras y con regímenes autoritarios. Me parece que están dadas todas las circunstancias para que se siga una investigación mucho más profunda para ver de qué se trata este misterioso vuelo venezolano-iraní. Laspina, lo último, compre nacional, una ley de parques nacionales y qué más en el temario, además de autónomos y monotributistas para hoy, entendiendo además que la enorme deuda pendiente es ley de alquileres que ojalá finalmente llegue al recinto pronto, porque en el mientras tanto se genera la nueva ley y se discute, la gente saca los departamentos de alquiler y por lo tanto a los inquilinos les cuesta una enormidad, algo adicional a lo que ya costaba antes inclusive de la campaña del año pasado. Coincido absolutamente, por eso nosotros pedimos una sesión especial para tratamiento, después hubo un acuerdo con el oficialismo de tratarla en el plazo de un mes, ese plazo no se cumplió, ahora se promete que la semana próxima va a haber dictamen. La verdad, hay un acuerdo muy amplio de los bloques opositores para avanzar en una ley muchísimo mejor de la que ya está. Por supuesto que no se va a solucionar todos los problemas del alquiler en la Argentina, porque lo que ha pasado con los alquileres básicamente es que el precio de la propiedad ha quedado muy desfasado respecto a los salarios y por tanto muchas veces las rentas que exigen los propietarios respecto a los salarios también se han quedado desfasadas, pero va a ser una ley mucho mejor de la que hoy rige. Esperemos que la próxima semana se pueda tratar. Hoy no se trata compra nacional, sí se trata la creación de algunos parques nacionales y cesión de bienes. Te diría que los temas más medulares que tenemos hoy son alivio tributario para monotributistas y autónomos y obviamente también la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Muy bien, estaba pensando, Elio, a veces hablamos mucho del Congreso y no se nos escapan determinados temas, etcétera. Aprovechando que está Laspina, ¿usted tiene la impresión de que hay plafón, mire cómo se lo pregunto, para discutir en serio el sistema político en la Argentina o cree que eso inexorablemente va a pasar con cambios de aire a partir de fines del 2023? La verdad es que nosotros en Juntos por el Cambio fuimos un gobierno que nos tocó 4 años ser minoría en ambas cámaras. Teníamos 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores y buscamos el diálogo y lo hicimos justamente construyendo puentes con la oposición, con sectores que pensábamos distintos, pero buscando acuerdos en común. Pero nunca pudimos dialogar con el kirchnerismo. Y lo que ha pasado últimamente es que el kirchnerismo se devoró a todo el peronismo y a muchas otras fuerzas que en aquel momento dialogaban y en eso generó una mayor polarización del Congreso, que es la que se ve en estas sesiones, que ganamos, las votaciones se ganan a veces por más o menos un voto, pero digamos, está muy difícil, muy partida la Cámara. No hay un bloque fuerte en el medio dialogando, porque del otro lado hay como dos extremos, o si usted quiere, me incluyo en el extremo opositor, obviamente, pero ¿por qué? Porque tenemos del otro lado un gobierno muy avasallante, muy autoritario, que ha vuelto a las peores prácticas del kirchnerismo clásico con Alberto Fernández y que nos ha dejado prácticamente sin puentes de diálogo, pero esto se da en los temas de defensa, en los temas de economía. Yo diría que donde mejor se dialoga es en la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Heller, con el cual tengo buen diálogo, y en muchos temas impositivos muy técnicos sí podemos salir de la grieta y poder dialogar, pero la verdad es que para el tango se necesitan dos, y el kirchnerismo no quiere nunca bailar. O sea, nosotros no podemos dialogar mucho con un gobierno que elige como aliados estratégicos internacionales a dictaduras como Nicaragua o Venezuela. Es inadmisible, o sea, es mucha la distancia política, claro, política, no técnica. Nos podemos poner de acuerdo en un impuesto, en la ley de alquileres, si ustedes quieren, pero las diferencias políticas de fondo respecto al rumbo del país, donde tiene que insertarse Argentina, son muy grandes. Yo confío que las elecciones del año que viene
permitan que el ciclo kirchnerista llegue al final de su ciclo político. Por supuesto no va a desaparecer como fuerza política y ojalá sigan participando de la política, pero ojalá sean una expresión minoritaria que permita que el resto de la sociedad y la clase política pueda encontrar un diálogo razonable en puntos en común. Esto con el kirchnerismo no fue posible nunca, ni cuando nosotros fuimos gobierno, porque la verdad que nosotros no sacamos ni una sola ley con el kirchnerismo, siempre votaron en contra, nos votaron en contra todos los presupuestos, todas las leyes, aún las bajas de impuestos, las devoluciones, reparación histórica que le pagó a los jubilados lo que le había robado el kirchnerismo. No, ellos no votaron ninguna ley. Y ahora nos pasa lo mismo, no votan ninguna ley nuestra. Ninguna ley, las leyes que se aprueban de la oposición, por ejemplo, boleta única, son absolutamente sancionadas con 0 votos del kirchnerismo. O sea, ni siquiera han tenido un gesto en leyes que además en algunas podemos no estar de acuerdo. Pero cualquier gesto que sale de la oposición es, digamos, cancelado, como se dice ahora en la comunicación, cancelado por el kirchnerismo. Esa política para mí se tiene que ir corriendo. Y ojalá venga una política de diálogo más razonable, ojalá el peronismo encuentre esa figura que lo pueda llevar a un centro moderado que pueda representar lo que siempre representó, que era algo parecido al trabajo, a la unión con los sindicatos, y no a esta cultura de la dádiva y de esta izquierda antigua que plantea el kirchnerismo, que aleja obviamente el diálogo a todos los bloques opositores. No, pensaba, en el medio de esta parálisis está la gente, ¿no? En todos los casos. Claro, el gran tema es ese. Luciano, le mandamos un enorme abrazo. Y lo mismo pasa con la política económica, con la inflación. Claro. Hay una parálisis del gobierno. Nosotros acá hemos sido súper colaborativos con el gobierno en muchas de las leyes que nos pidió al principio, cuando veíamos que el gobierno por lo menos iba a intentar su camino. Nosotros no coincidíamos y le dimos la derecha. La verdad que después el gobierno cerró todos los puentes de diálogo y ahora es un gobierno que yo lo veo bastante a la deriva en materia política y en materia económica. Un saludo, gracias Laspina, muy gentil. Hasta la próxima, como siempre. Muchas gracias. Diego, nos quedamos con vos.